Hola traders. Aquí de nuevo con la perseverancia e intentando vencer a la frase del día que dice así. La tentación de rendirse será mucho más fuerte justo antes de la victoria. Hoy veremos la importancia de poder identificar bien las figuras tendenciales armónicas y la dificultad que el mercado añade para que esto no sea nada fácil. Inicialmente podemos ver que el precio, en este punto parece que ha iniciado una bajada, creando el patrón de falla de esta fractalidad aquí, y a continuación un movimiento tendencial armónico, con la onda 3 extendida con un movimiento armónico simple en su interior. A continuación, hace un retroceso en zigzag, para continuar con una pausa en rango. Nuestro reto consiste en saber en qué figura nos encontramos en estos momentos, después de que el precio ha salido del rango o pausa. Ponemos el FIBO, y vemos que el precio se encuentra jugando en el 50%, pero lo que sin duda nos ayudará en nuestro trading, es saber en qué figura nos encontramos y en qué momento de la misma, es decir, en este momento tenemos dos probabilidades. Que se genere un movimiento armónico simple, pudiendo este convertirse en movimiento tendencial armónico, pero también puede que intente iniciar el movimiento armónico simple y que no termine la armonía, girando hacia abajo. Lo cierto es que yo, inicialmente no lo he tenido en cuenta, y me cierro en que tengo el indicador direccional bajista y el precio se encuentra en el 50% del FIBO. Bueno, veamos qué ocurre en la apertura. Aquí estamos, como siempre un minuto antes de que los mercados hagan su apertura. La sesión de trading de esta mañana dura unos 36 minutos, así que con el fin de dejar en el vídeo los pases más importantes y el porqué de estos, iré recortando tiempos que no nos aportan nada. Como ya he dicho inicialmente, me pongo el gorro de vendedor, por la situación del direccional y que el precio se encuentra en el 50% de mi FIBO. Por tanto, acoto el precio por arriba y por abajo para esperar la ruptura, inicialmente por abajo. El precio se mueve lento, pero me deja un patrón de trampa precioso. El direccional sigue bajista con recorrido y el gatillo está a punto de girar bajista. Así que mantengo mi análisis de vendedor. Y aquí viene el precio que llena mi orden de venta, pero también llena mi orden de stop loss. Yo viendo que el direccional se mantiene bajista, el gatillo bajista y que el precio sigue haciendo bajos más bajos, persisto en mi análisis de vendedor. No solo eso, además alejo mi stop loss y mi objetivo. Pero pronto, también revienta el stop loss. Me quedo en check por unos segundos e intento reorganizar mis ideas. Viendo que el direccional se ha dado la vuelta y a pesar de que el gatillo no tiene recorrido, veo la posible figura del movimiento armónico simple, o al menos un proyecto de realización del mismo. Y decido entrar en largos. Reconocer que con dos golpes en los dientes como los recibidos hace unos segundos, la confianza no abunda. Pero no dejo de proyectar una y otra vez en el gráfico direccional como mínimo el movimiento armónico simple, sin terminar, pero sí llegando al 38.2% de mi FIBO y aguanto la posición de compra. Y aquí está, en este momento he conseguido quedar con menos 10 pips. Quería haber cerrado, pero también quería ver qué figura realizaría finalmente el precio y me quedo un poco más. Cometiendo, rápidamente otro error. Si tengo los dos indicadores sobreextendidos no puedo esperar que otra compra salga bien. Y efectivamente también me revienta el stop loss, pero igual de rápido. Veo que no ha conseguido formar la figura de movimiento armónico simple, ya que necesita que el segundo impulso sea igual o superior al primero. Y esto hace que entre en corto sin pensarlo. Y después de unos segundos alejo solo mi target. Y en uno de esos momentos de conversación con tu subconsciente, le hago caso y pongo mi stop loss en break-even, y me saca del mercado. Espero a ver qué decide y qué dirección toma finalmente.
Aquí estoy convencido de que volverá a subir y pongo mi orden a la espera del precio para entrar en largos. Proyecto el retroceso anterior para ver si lo que está haciendo podría ser el segundo retroceso del movimiento tendencial armónico y veo que aún le falta algo de recorrido, pero que está muy cerca de concretar la dirección definitiva que tomará y espero algo más. Como estamos viendo, el precio no quiere subir en estos momentos. Me digo que si el precio rompe el nivel de 50% del FIBO, me pongo el gorro de vendedor. Y así lo hago, entro en corto, aunque el gatillo está sobreextendido y me veo obligado a retirar algo mi stop loss. Unos segundos más tarde también pongo mis objetivos algo más ambiciosos, viendo el giro en clímax o V invertida que nos ha creado y sabiendo que estos suelen ser muy violentos en las bajadas. Y aquí están los resultados. Ahora me dispongo a dejar respirar algo al precio y ver qué nos quiere decir. Si continúa cayendo o hace un retroceso. Veo que hace un retroceso pequeño pero suficiente para volver a entrar en corto, esta vez con los objetivos algo más cortos. Y aunque nos hace sufrir un poco, también nos da el premio a la perseverancia. Espero que en el vídeo que sacaré en breve sobre estos movimientos, os pueda aclarar algo más de qué van y por qué se forman. Finalmente cerramos los gráficos con 7 trades y menos 39 y más 45, igual a más 6 pips. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.